Hola, mi nombre es Laura. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista con fines académicos. Quiero que te sientas cómodo en este espacio, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas. Si sientes o no deseas responder alguna, no pasa nada, está bien. Ok, para empezar, ¿cómo describirías la comunidad o el entorno donde vives? Lo describiría, bueno, como ligado a mis gustos, puntos de vista o manera de ser. Me rodeo de personas como que piensan de la misma manera que yo. Soy un poco introvertido, entonces como que me rodeo de personas introvertidas. Ok, entonces, ¿sientes que te rodeas con personas introvertidas porque tú eres de esa manera? Sí, Ok. me siento más cómodo. ¿Con qué grupo social te identificas más? ¿Familia, religión, amigos o entre otros? Familia. Me siento más cómodo estando con personas que conozco, como mi familia. Diría que con amigos muy cercanos que entrarían entre el núcleo de la familia. Ok, entonces me doy cuenta que pues tu familia es muy importante para ti. Sí. Te genera seguridad. Bueno, ¿puedes contarme si alguna vez te sentiste que ibas en contra de lo que el grupo pensaba, de lo que las personas pensaban? ¿Excluido más o menos? Sí, muchas veces. Tanto en el colegio, en el ámbito laboral, en muchos aspectos. Ok, ¿y sientes que tuviste que adaptarte de pronto en algún entorno simplemente para sentirte parte de ese grupo? Sí, siento que tuve que cambiar como mi comportamiento para poder encajar. No está bien, ya que entendí que sí, como que lo aprendí a las malas, que no es bueno cambiar tu forma de ser solamente para encajar, pero sí lo hice. ¿Te sentías mal? Muy mal. No eras tú. Okay. Bueno, ¿qué opinas de los estereotipos que existen hoy en día? Un ejemplo, hacia los jóvenes, el género o alguna clase social. Siento que en parte, no sé si es la palabra, pero podrían ser injustos, ya que muchos estereotipos se basan simplemente en lo que perciben. Entonces, no estoy como de acuerdo en cuanto a los estereotipos que categorizan a alguien solamente como por lo que ven, pero siento que tengo rasgos en los cuales puedo categorizar a alguien solo por su apariencia. Está mal, es algo que debo cambiar, pero siento que no es lo correcto. Como sí, la palabra, categorizar a alguien solamente por lo que yo aprecio de esa persona. O sea, es como si las demás personas no le importaran cómo se siente y es injusto. Siento eso, es muy injusto no percibir qué siente la otra persona, sino solo categorizarla dependiendo de lo que yo siento. Ok, ¿y eso te molesta? Sí. ¿Te molesta? ¿Y algunas veces entiendes a esas personas el por qué lo hacen? A la víctima sí. ¿Y las personas llamémosle al atacante, no los entiendo. No encuentro una razón el por qué tener que apartar a una persona, ya sea por gustos o cultura, ya sea religiosa, gustos musicales, gustos sexuales, que se ven muy frecuentes. No los entiendo. Ok. ¿Sientes que tú puedes hacer algo para cambiar tu entorno social? Siento que sí, pero en un nivel muy bajo. Yo actúo de una manera en la cual, un ejemplo, tú y yo, no me importa qué religión seas, ni tus opiniones, con tal no ataques a las mías. Entonces siento que eso aporta un punto de vista distinto a las personas y siento que pueden pensar igual que yo. Ok, bien. Bueno, pasando a otra pregunta, algo que me gustaría saber es si tú alguna vez incluirías a alguien que no se sintiera bien solo porque otro grupo lo rechaza. ¿Lo incluirías porque te gustaría incluirlo o porque simplemente ves el rechazo que le dan a esa persona? Lo he hecho y
intento incluir a esa persona más porque me pongo en los zapatos de ella o de él. Siento como el rechazo que está recibiendo por parte de ese grupo. Entonces lo que quiero es como hacer que él no se sienta de esa manera. Entonces intento incluir, en resumen sería como, intento incluir a alguien porque me pongo en los zapatos de él y es muy feo lo que se hace. Ok. Bueno, ¿puedes compartirnos alguna experiencia donde viviste que en algún momento sentiste que ibas en contra de lo que un grupo pensaba? En contra te refieres como a pensar algo muy distinto al resto de personas con las que me rodeo. Sí. Sí, fue un momento en el cual era un tipo de reunión de amigos en los cuales ellos como que utilizaban la manera de hacer quedar mal a una persona o bromear sobre las cosas o incluso hasta físico de esa persona solo para quedar bien con el resto. Lo viví en un momento, fue una experiencia, yo diría que incómoda. ¿Bromearon contigo en algún momento? No porque conmigo. eras el que no era del grupo. No conmigo, con un amigo mío. En ese caso estaba mi amigo y yo, que nos unimos a ese grupo que eran mis amigos, no lo conocían a él. Empezaron a bromear como con su físico, cosas que decía, y era uno de ellos en específico. Siento yo que lo hacía como para encajar en su propio grupo, haciendo quedar mal a la otra persona. Fue un momento muy incómodo debido a que siempre me ha pasado que me meto mucho en los zapatos de la persona afectada. Entonces siento que en ese caso lo que yo sentía lo estaba sintiendo él. Ok, eso quiere decir que tú no lo hiciste sentir. No por lo mismo. Al contrario, estuviste con él. Así Sí, en fuera ese tu grupo de caso amigos. no intenté, lo hice. Lo defendí y preferimos retirarnos. Siento que es como la mejor opción para defenderse en esos casos, para no ir al conflicto. O sea, no pensaste en la presión social que tenías. No. Ok, bueno. Entonces, me gustaría saber, ¿qué crees que hace falta para vivir en una sociedad más justa? Sociedad justa. Siento que hace falta empatía. Siento que hace falta que las personas, tanto como los que agreden, al igual que los espectadores, sientan lo mismo, se pongan en los zapatos del resto. Siento que así podrían como asimilar qué se siente ser agredido, ser justificado, ser atacado. Y después de sentir esa presión, ese odio, podrían cambiar su forma de ser. Siento que una persona que ataca a alguien, ya sea por sus gustos, su cultura, por su físico o simplemente su forma de vestir, se pone en los zapatos de la persona que se ve afectada, se va a sentir lo feo que es y así podría actuar diferente. Siento que hace falta más empatía. Ok, en resumen, tu palabra clave es empatía. Ponerse en los zapatos de otra persona. Ok. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Me pareció muy valioso lo que dijiste acerca de que no hiciste lo que tus amigos hicieron, a pesar de que hubiera presión social, hiciste sentir bien a tu amigo. Y pues muchísimas gracias por cada pregunta. Todas tus respuestas aportaron pues grandemente a esta entrevista. ¿Y quisieras agregar algo más a esta entrevista? Como a los espectadores que de pronto vean esta entrevista, en que no sean tan duros. No todo el mundo está pasando por un buen momento. No todo el mundo le está yendo bien de pronto como te está yendo a ti.
Entonces no sean duros. Piensen en cómo se debe sentir la otra persona. Piensen en eso antes de actuar, de decir, e incluso de pensar. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira, te voy a hacer 3 preguntas y espero te sientas muy cómoda para responderlas. La primera es, ¿cómo se toman las decisiones importantes en tu familia y quién suele tener la última palabra? Ok, en mi familia normalmente no hay decisiones como tan difíciles para tomar y complicadas, entonces no es tan normal que nos tengamos que poner de acuerdo a quién tome una decisión, pero normalmente es mi papá. Bueno, perfecto. La segunda sería, ¿qué valores o enseñanzas consideras que son más importantes en tu familia? Ok, en mi familia se respeta mucho, se cuida mucho al otro, se respeta mucho los valores que todos nos tenemos y ¿cómo te podría decir? Y para mí lo más importante es el respeto en la familia. Muy bien. La tercera sería, ¿qué sucede en tu familia cuando alguien está triste o atraviesa un problema? Pues es complejo porque hay personas diferentes que lo toman de manera diferente, pero igual podemos contar con el apoyo de nuestros familiares más cercanos cuando nos sentimos mal. Entonces, por ese lado sí es muy bonito porque sentimos el apoyo de nuestros familiares. Sí, perfecto, muchas gracias. Mucho. En la entrevista. Gracias, Joseph. Mucho gusto a cada uno de ustedes. Mi nombre es Kevin Alexis Tavares, como lo acabo de mencionar, y estoy en el primer semestre de la carrera de Teología. Bien, Kevin, para la Facultad de Teología y Religión yo te tengo una primera pregunta. Okay. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del plan de estudios al ingresar a la carrera de Teología? Bueno, Joseph y las personas que nos escuchan, algo que me llamó la atención fue el enfoque integral que se veían en las materias. Por ejemplo, haciéndolo más práctico, podríamos ver materias como agroecología, que es más no al enfoque teórico o abstracto de las cosas, sino que se va más a una práctica y a un desarrollo integral, incluyendo esa con las otras materias que también van con trasfondos y bases para lo que significa la teología. El otro ejemplo que podría ser es que una base para hacer teología es la Biblia. Entonces, lo primero que se presenta en la mayoría de materias es precisamente ese mismo enfoque. La Biblia, introducción a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, y eso hace, y es lo que me llama más la atención y me gusta, que el desarrollo no solamente va enfocado a una área en sí, sino que es integral y tanto abstracto como práctico hace de que uno pueda ser constituido y formado, que es lo que se busca. Okay. Educación agroecológica entendemos que es como salir, estar en la tierra, en el lugar, en la agricultura. Y trabajar en la agricultura. Ok, excelente. Algo tanto particular para precisamente estas carreras, que son más bien enfocadas a las personas solamente. Sí, de pronto es como un espacio de poder integrar ese tema a las humanidades, ¿no? Que es justamente tu carrera. Precisamente. ¿Sientes que las materias que estás viendo en este semestre se relacionan con lo que esperabas de la carrera de teología? Bueno, eso es interesante analizarlo y mirarlo, porque es que si notamos, todas son como un eslabón, todas se agrupan y constituyen una forma en general. Viéndolo de esa manera, yo pienso que sí es muy sugerente ver lo que estamos viendo ahora. Te coloco el ejemplo, antes de yo llegar aquí, yo pensaba en que íbamos a enfocarnos directamente al texto, por ejemplo, o directamente a la forma de estar en una iglesia, por ejemplo. Pero resulta que me doy cuenta de que antes de eso tenía que tener unas bases. Para mi sugerencia tal vez eran otras, pero al darme cuenta me gusta saber y darme a entender que estas materias forman una base y un cimiento para lo demás, para lo demás. O sea, que entonces, las materias que estás viendo están muy acorde a lo que... Y antes no lo creía, pero ahora al darme cuenta y al desarrollar ya el primer semestre me doy cuenta de que es lo que necesito, básicamente, para iniciar y seguir con lo demás y lo que viene, que es bastante. Sí, excelente, excelente. Tercero, ¿cómo percibes el nivel de dificultad de las materias hasta ahora? ¿Te parece organizadas? De alguna manera, pues ya respondimos esa pregunta, pero si alguna materia tuvo un nivel de dificultad más que otro. No tanto medirlo el nivel de dificultad para superarse, pero sí más bien el desafío mental que proporcionaba, porque desafiaba mis percepciones de la realidad que ya tenía. O sea, yo tenía ya unos preconceptos que traía desde mi
casa, en la iglesia y demás, y ahorita me choco con una materia que desafía lo que yo siempre he creído. Okay. Entonces eso hace que el desafío mental sea mayor que en otras materias, y eso proporciona pues un escenario de análisis crítico, y también no solamente eso, sino de reestructurar lo que ya sé, lo que puedo conocer de acuerdo a lo que vamos a seguir avanzando. O sea, en el entorno académico se generó ese pensamiento desafío. crítico. Exactamente, ese pensamiento crítico, que es Con- clave para... Con ideas de pronto no tan alineadas a lo que tú, como dices, generalmente o comúnmente se estudia, se conoce. Fue un choque literalmente de pensamiento y de mente, eso fue un choque concreto, y pues Ok. eso genera un desafío y cierta dificultad también. Ahorita estás viendo cuántas materias. Ahorita 6 materias. 6 materias. Seis De esas materias. 6 materias, ¿consideras de que los contenidos son más prácticos o más teóricos? ¿O depende de la materia? ¿Cómo lo ves en ese Depende caso? de la materia. Si hablamos de agroecología es práctico, aunque hay un nivel, porque cuando hay una clase, pueden ser magistrales, por ejemplo, el profesor da una clase magistral y él lo carga de teoría, y vale la pena, yo creo que tener un balance entre ambas, entre las letras y entre el ejecutar esas letras a la realidad. Entonces, si miramos esa materia, pero si vamos a las otras, hablando de la forma en que el profesor presenta el mensaje, presenta la clase en sí, yo pienso que hay un equilibrio entre lo práctico y también entre lo abstracto o lo conceptual. O sea que depende mucho como del profesor, también de saber manejar el tema. A mi manera de analizarlo, depende mucho del profesor, de la manera en que él presenta el mensaje. Ok, Y eso hace que algo sea abstracto o algo sea más práctico, o tenga un equilibrio entre ambas. ok. ¿Qué tipo de contenidos o temas te gustaría ver más adelante en la carrera? Hermenéutica, por ejemplo. Hermenéutica. Exégesis, me llama mucho la atención. Exégesis. El entender desde los originales el texto bíblico, hebreo, Ok. griego. Los idiomas, ¿no? Ustedes ven idiomas. Idiomas, vemos idiomas antiguos. Ok, de esos idiomas, ¿cuántas materias ven más o menos de idiomas? El próximo semestre, que es el segundo, vemos el primer nivel de hebreo. Después, en el tercer semestre, el segundo nivel de hebreo, y más adelante un tercer nivel de hebreo. Ok. De ahí en adelante hay 2 niveles de griego, esos son ya para semestre sexto, quinto. Y tengo entendido que ustedes ven tanto 3 niveles de hebreo y un nivel de exégesis de hebreo, y 2 niveles de griego y un nivel de exégesis de griego. Y ese es un complemento que yo anhelo ver y tenerlo y degustar en las materias. Eso sería como la teología, ¿no? Esa es la teología pura y dura. Básicamente, y eso es lo que uno piensa que llega en primer semestre a ver. Pero Ok. bueno, hay realmente una base muy bien estructurada que necesita verse previamente. Ok, súper interesante, Kevin. Otra pregunta, ¿te gustaría tener espacios donde los estudiantes puedan opinar sobre los contenidos que ustedes ven o sobre proponer esos cambios? Aquí dice del currículo, pero es justamente eso. ¿Consideras que la materia que van a ver a lo largo de los semestres posteriores es acorde a lo que ustedes van a ver en un futuro como profesionales, con la realidad social en la cual vivimos? ¿O te gustaría de pronto tener ese espacio de voz? Un cambio. Pues fíjate que eso tendría que tener varias formas de pensarse para ejecutarse. Primero, pensar cuál es el estudiante, qué tipo de estudiante estamos hablando. Porque si pensamos que un estudiante que apenas va a ingresar va a tener una voz para hablar de lo que quiere ver, eso sería un tanto pretencioso porque no conoce y no tiene un panorama general. Claro. Se considera, o yo considero, que las personas que hacen esos currículos tienen un panorama general de lo que significa la teología, que es mi carrera, de lo que significa todo lo que se tiene que ver y desde sus bases hasta su estructura. Claro. Entonces, quien lo hace, pues tiene en cuenta eso. Pero un estudiante como yo, precisamente, que apenas está iniciando, sí sería muy bueno que tuviera voz de sus deseos, sus intenciones, lo que quiere ver, lo que quiere aprender, pero no sé hasta dónde pueda tener cierto fin útil el que se dé un aporte sabiendo de que no se conoce todo lo que se necesita saber, o sea, el panorama general de una carrera. O sea que hay algún, perdón, interrumpirte, hay algún momento donde tú digas desde el quinto semestre o desde el tercero, desde el sexto. Ahí comienza a haber ya una experiencia y ya se puede identificar qué es lo que faltó y pudo haber mejorado y puede mejorar. Yo pienso que ahí, si pensamos en un estudiante de ese tipo, se podría considerar que sería útil un argumento, su voz, precisamente para hablar de acuerdo a su experiencia de lo que vivió en semestres pasados para los futuros que van a entrar. Pienso que ahí sería muy útil, claro que sí, eso sí es innegable. Ok, excelente, que muy buena tu respuesta. Y como por último, de pronto me gustaría preguntarte
¿mejorarías algo en el plan? O sea, de pronto en los tiempos, espacios, horarios, profesores, en medio de todo el contenido programático, académico, ¿hay algo que dirías se puede mejorar, se puede avanzar en esta parte? No sé, ¿qué opinas? Ponernos en los lentes de un crítico es desafiante, pero podríamos analizar lo que ya hemos vivido en mi caso, primer semestre. Puedo identificar de pronto, como te digo, la enseñanza viene y parte de la persona. De pronto en los mismos docentes, que pueda haber más bien un acercamiento, aunque algunos son muy prácticos y también van acorde a lo teórico, hay otros que podrían ser más prácticos aún. Hay otros que podrían dar un empuje más y una chispa más al estudiante, que es lo que muchas veces... que llegue o sea, que el que profesor estimule. esté más conectado con el estudiante. Eso es clave, fundamental. Y un estudio más personalizado, manteniendo de pronto como la unión de todos o algo así. De lo que se necesita, sí, de lo que se necesita. Que es precisamente un conocimiento práctico de lo que se busca hacer, y más en la carrera que uno tiene. Fuera de eso, pues también podríamos pensar en escenarios más informativos, por ejemplo, aplicar más tecnologías a lo que estamos viendo. Eso podría ser un tanto útil para que nosotros como desarrollo académico podamos estar más acordes a la realidad del siglo XXI, que es sí libros, sí escritura, pero hay otras cosas que van ingresando, la misma inteligencia artificial, podríamos ponerla ahí. Sí, claro. Entonces, que también los profesores que vienen de épocas antañas puedan traer ese tipo de recursos actuales y aplicarlo en nuestras aulas. Sería interesante. Ok, Kevin, agradezco por tu respuesta. Hola Angie, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Bautista y soy psicóloga forense. Mi trabajo aquí es escuchar y entender lo que ocurrió acerca del robo que presenciaste. La idea es que yo voy a hacerte una serie de preguntas para que nos ayudes a identificar lo que sucedió ese día y una evaluación como tal pericial para poder identificar lo que sucedió alrededor del sector, ¿no? Lo importante aquí, vamos a hacer como tal unas preguntas para poder identificar la situación y no nos demoraremos más de 10 minutos para participar. Es importante que pues tú también dejes la constancia de que estás de acuerdo con esta investigación, y te voy a compartir como tal un consentimiento informado para que pues nos brindes como tal la constancia de que esta es un procedimiento que nos va a ayudar a nosotros a seguir con el caso. Vale, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Aquí lo importante es entender y escuchar precisamente lo que ocurrió ese día a través de unas preguntas. De pronto, para continuar, vale, muchas gracias. Para continuar, ¿me puedes describir, por favor, con detalle lo que sucedió ese día? Bueno, muy buenas noches. Lo que sucedió ese día es que yo me encontraba saliendo de mi jornada laboral, tipo 10 de la noche, y evidencié con una compañera de trabajo cómo hurtaban con arma blanca a un chico. Lo que yo hago al momento de salir es, pues yo evidencio como si estuvieran dos personas discutiendo, pero alguien tenía un casco, entonces evidencio que le pega con algo en la cara y le rapa algo de las manos y se sube a una moto. Entonces sigue pues la persona quien le pegó al otro chico, que es al peatón en la cara. Él se sube a la moto y sigue pues con la persona que lo estaba esperando. Ok, perfecto. ¿Dónde ocurrió exactamente la situación? La situación se presentó enfrente o cerca al centro comercial Nuestro Bogotá. Ok. Vale, ¿y tú recuerdas en ese momento quiénes estaban presentes en ese momento? Yo, la verdad, solamente evidencié que estaba el conductor de la moto, quien hurtó al chico, es decir, otro pasajero, y yo y mi compañera de trabajo y al chico que hurtaron. Ok, perfecto. Es decir, que solamente estabas tú y tu compañera de trabajo presentes en ese momento, no había nadie más. No, nadie más. Estaba solo porque era muy tarde. Ok, sí, tú me estás comentando que era la salida de la jornada laboral, ¿sí?
Y antes de que ocurriera ese proceso, ese suceso, ¿cómo te encontrabas? ¿Cómo estabas? ¿Estabas terminando tu turno laboral? ¿Qué estabas haciendo? Sí, finalizaba mi turno laboral y pues en realidad iba ya camino a coger el transporte público para ya dirigirme hacia mi hogar. Cuando evidencié la situación, pues rápidamente me acerco con mi compañera corriendo y pues evidenciamos que tenía una ruptura aquí en la cara con sangre y pues él estaba temblando y pues llorando. Nosotros lo consolamos, le dimos un poco de agua que teníamos y ya como que le pregunté que si vivía cerca y demás. Vale, perfecto. Y digamos que en ese momento tú alcanzaste a ver a las personas que estaban contigo. ¿Podrías describirme como tal las características del presunto agresor? Eh, no puedo describirlos, bien sé que eran unas personas que medían aproximadamente 1,70 por la persona que se bajó. Tenía casco, entonces no pude reconocer su rostro y adicional a eso tenía guantes negros y ya tenía un arma blanca. Vale, Angie, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y por la experiencia que nos compartes. Esto nos va a ayudar a continuar con el caso para poder ayudar también a la persona que fue afectada e identificar pues a las personas para poder hacerles como tal un seguimiento y pues poderlas encontrar y hacerles su debido proceso judicial. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, con mucho gusto, sí. Hasta luego.